Epílogo del fantástico libro El misterio de Belicena Vilca, dedicado a ellos, o prólogo del real misterio de Belicena Vilca, dedicado a nosotros, los que sentimos correr por las venas la sangre de Tarsis. Capítulo 6. El coche del comisario Maidana trepó la cuesta del camino de salida y 200 metros después se introdujo en la ruta provincial. Dos mujeres gordas que aguardaban pacientemente se aproximaron y abrazaron, ambas a la vez. Eran las madres de leche de Catalina y mía. Allí era muy importante eso de ser mamá de leche, hijo de leche o hermano de leche. Todo comenzaba cuando a una buena madre se le cortaba la leche para su bebé o no la producía en la cantidad suficiente. Entonces se recurría al concurso de otra madre, una madre más fuerte, que hubiese parido a un hijo en fecha aproximada, y se requería su concurso para amamantar ambos bebés. La madre de leche, si bien era la más fuerte, con frecuencia era también la más pobre, ya que solía tratarse de una criolla o india, tal vez ya madre de muchos niños, quien prestaba de buen grado su colaboración. Y, desde luego, era retribuida por tales servicios, pero la retribución era una cosa, generalmente regalos para sus propios niños, ropas y alimentos, y otra muy diferente, el amor de la madre. Eso no podía pagarse con nada, y por eso se creaban lazos superiores a la simple transacción comercial, el comadrazgo de leche. En efecto, la mamá de leche se convertía habitualmente en comadre de la madre verdadera y gozaba de cierta amistad o preferencia con respecto a las otras mujeres del Valle Calchaquí. Costumbres centenarias que venían de la época de los españoles o quizás de los indios. De esas dos mujeres que me abrazaban, una fue mi mamá de leche y la otra lo había sido de Catalina. Nada tengo, me dijo la primera, ni me parezco a doña Beatriz, pero todo lo mío es tuyo, Arturito, todo mi amor. Apreté con fuerza a aquella criolla que me había visto nacer y la besé en ambas mejillas. Gracias, Isabel, muchas gracias, le dije conmovido, mientras las lloronas de la Merced me hacían coro con sus dolorosos lamentos. Dejé a las comadres persignándose junto a los ataúdes y me retiré a un rincón apartado, en compañía de tío Kurt. Desde que partiera el comisario Maidana, una sobreexcitación creciente se fue apoderando de mí. Tenía una idea surgida de la racional conclusión del policía, que deseaba comunicar sin dilación a tío Kurt. Naturalmente, si yo no quería aceptar las propuestas de Maidana, tío Kurt ni siquiera las había escuchado, así que se lo repetí. Tío Kurt, lo sobresalté. Reflexiona sobre las palabras del policía. Son como un silogismo. Él afirmó: los asesinos son humanos. ¿Por qué? Porque utilizan cuchillos y porras, es decir, armas materiales, dedujo. En ese momento negué de plano tal posibilidad, pero ahora considero poco menos que genial la deducción del comisario Maidana. Estás loco, Nefe, loco de remate. Me descalificó para opinar, tío Kurt. Son inmortales. Vera y Birsa son inmortales. Nada significa que hayan empleado un puñal
era necesario para el ritual del sacrificio. Por los dioses, tío Kurt. No me trates como si fuera un imbécil, me defendí. Sé que son inmortales, pero como dijera Belicena Vilca en la historia de Nimrod, solo lo son mientras no los maten. Mientras no se ejerza violencia física sobre ellos, estos inmortales también pueden morir. Estás loco, repitió, más cerrado aún. ¿No comprobaste anoche el poder del demonio, Vera? Nada podemos hacer contra ellos. Has hecho muy bien en desalentar al policía. Oh, mein Gott, juré. No, tío Kurt, no estoy loco. Eres tú el que peca de obstinado. Pero a mí me vas a escuchar y me vas a permitir exponer mi idea. Die Prüfen. La, prometió sin convicción. Entonces atiende. Mi concepto es que existen dos planos irreductibles, que ahora, por una apreciación errónea y subjetiva de la realidad, se han interferido o mezclado. Tales planos son el plano de la realidad del espíritu y el plano de la realidad humana. Entre ambos planos no pueden haber relaciones o conexiones, sino sin razones. Todo nexo o razón es ilusorio, no real, pero existe, asimismo, una ley que es la razón de la sinrazón, que protege y afirma la absoluta realidad de los planos. Y esta ley, que sostiene la razón de la sinrazón entre tales planos, es la única referencia para no perder la razón y enloquecer. Esta ley de la cordura exige no transgredir los planos, no trasladar al plano de la realidad del espíritu entes propios del plano de la realidad humana, y recíprocamente, no proyectar al plano de la realidad humana ideas propias del plano de la realidad del espíritu. En este endemoniado asunto de Vera y Birsa, mi querido tío Kurt, me parece que se han confundido los planos, que ya no sabemos cuál es el plano amenazado por los inmortales. Pero yo te lo diré, tío Kurt, te lo diré tan claramente que ya no podrás repetir que estoy loco, sino que deberás aceptar que estoy demasiado cuerdo. Esto es, observemos primero el plano de la realidad del espíritu. Allí, la verdad es el origen, el símbolo del origen. Por esa verdad, por no poder resistir el peso de esa verdad, por negar o no soportar la presencia de esa verdad, los inmortales se ven obligados a manifestar una forma monádica arquetípica, como la que tú viste en la brea, la forma de mónada. La unidad de luz les permite existir poderosamente fuera del plano de la realidad humana y evitar el enfrentamiento con la verdad del origen, con el símbolo del origen. Y esa forma poderosa es, con seguridad, la más peligrosa que uno pueda imaginarse. Estoy de acuerdo en que tal peligro es también real. Empero, vayamos ahora al plano de la realidad humana. Allí, la verdad es el yo, es decir, la manifestación psíquica y volitiva del espíritu encadenado a la materia, y la mentira, la ilusión del hombre, pero también su motor anímico, es el dolor. El Dios creador se nutre de una fuerza que se llama dolor humano, y el hombre produce dolor y sufrimiento para alimentar al creador del gran engaño. El hombre común produce poco dolor porque para padecer la ilusión del dolor se requiere la nobleza herida del espíritu. De aquí que grandes hombres, grandes espíritus encarnados, sean capaces de generar grandes dolores, grandes sufrimientos, grandes aflicciones, grandes angustias.
el hambre de Dios, de Jehová Dios. Exige el aporte de dolor de grandes hombres, y esos hombres capaces del mayor sufrimiento tienen que ser capaces también de ofrecer el mayor sacrificio. Su dolor debe ser sagrado para Dios, para Jehová Dios. Para esto se requieren los representantes de Jehová Dios, los sacerdotes de Jehová Dios, aquellos con el poder de consagrar el gran dolor, por ejemplo, Vera y Birsa. Porque será siempre necesario que en el plano de la realidad humana existan sacerdotes de Dios que consagren el dolor del gran hombre a la unidad de Dios, de Jehová Dios. Solo así será posible sacrificar al gran hombre para que su gran dolor consagrado nutra la unidad del uno, del Dios creador Jehová Satanás. En síntesis, Tío Kurt. Una cosa son los inmortales enfrentados al plano de la realidad del espíritu, donde no tienen más alternativa que manifestarse monádicamente como unidad de luz para evitar la verdad del origen, tal como le ocurrió a Vera contigo. No tuvo otra alternativa que vestirse con las ropas de el uno, es decir, con su mónada de luz. Me objetarás diciendo que tal manifestación también ocurrió en el plano de la realidad humana, pero te replicaré que tú eres un caso atípico y lo sabes. Tú eres como un hombre accidentado, al que una inusual herida deja expuesto uno de sus más íntimos huesos. Quienes lo contemplan quedan profundamente impresionados por percibir una realidad íntima que habitualmente escapa a toda consideración. De modo análogo, quienes han contemplado el signo del origen que exhibes involuntariamente han quedado profundamente impresionados porque han presentido en el descubrimiento la revelación de la otra realidad, íntima y ajena. En suma, Tío Kurt, tu experiencia no tiene valor general. Es propia de alguien capaz de exhibir en el plano de la realidad del hombre signos de ideas originadas en el mundo del espíritu, propia de un Chiva Tulku, quizás. Pero en el campo de los seres humanos corrientes, como los miembros no iniciados de la casa de Tarsis, como mamá y Catalina y yo, las cosas ocurren de acuerdo a la ley antes citada. El dolor debe ser consagrado y sacrificado a Jehová Dios, y para eso hacen falta sacerdotes de carne y hueso. De allí que en toda su carta, Belicena Vilca siempre describa a los inmortales como diabólicos sacerdotes. ¿Me has comprendido, Tío Kurt? Para el sacrificio del dolor hay que oficiar el ritual de la muerte, y para oficiar el ritual de la muerte hacen falta sacerdotes sacrificadores. ¿A dónde quieres llegar? O mejor dicho, ¿a dónde crees que tus argumentos me harán llegar? Preguntó Tío Kurt, sospechando que mi intención era hacerlo caer en una trampa dialéctica. Muy sencillo. Mi conclusión es, y creo haberla demostrado, que para efectuar asesinatos rituales como los que ejecutaron ayer, los inmortales deben presentarse con forma sacerdotal humana. En una palabra, opino que el comisario Maidana está en lo cierto. Los asesinos de mis padres eran seres humanos, sacerdotes del crimen que deben utilizar puñal y fuerza física para reducir a sus víctimas. Aunque parece una locura, debo admitir que no carece de sentido. Bien, Nefe, supongamos que sea así. ¿Y qué ganaríamos con ello? ¿Dónde estaría la diferencia de la situación?
Ah, suspiré, triunfante. Tu pregunta obedece al hecho de que ni remotamente consideras la posibilidad de atacar, ¿no? ¿Atacar? Creo que sí te has vuelto loco, prejuzgó. Sí, atacar. Atacar a los demonios. ¿Qué te pasa, Tito? ¿Los 35 años de vacaciones forzadas te ablandaron? Me burlé. Me acabas de aceptar que los demonios, al obrar como sacerdotes, se transforman en seres humanos. Entonces, ¿qué nos impide ejecutarlos? ¿Cobrarnos con sus asquerosas vidas todo el daño que nos han causado? Pero ¿cómo, Arturo? ¿Cómo haríamos eso? ¿Dónde los hallaríamos? Había dejado a tío Kurt virtualmente desconcertado, sin saber qué argumento oponer contra mi descabellada idea. Y, aun suponiendo que pudiésemos hacerlo, ¿de qué nos serviría? ¿De qué serviría a la estrategia de los idas? ¿No acordamos ya que lo mejor sería seguir la pista de Noyo Vilca, cumplir el pedido de Noyo Vilca? Soplé, poniendo el dedo índice sobre mi boca, en señal de silencio, still. Todas esas respuestas las obtendrás tú mismo cuando conozcas el plan. ¿Qué plan? Interrogó con temor tío Kurt. Mi plan, el plan que tengo para atacar a los demonios, mas no hablaré por ahora de ello hasta que no concluya el funeral. Luego te lo explicaré y lo discutiremos. Para nada convencido, tío Kurt movía la cabeza con cómica preocupación. De no encontrarnos en circunstancias tan trágicas, me habría reído de buena gana con sus gestos, con los que pretendía expresar que él era una persona seria que había caído en manos de un demente. Fin del capítulo 6. Capítulo 7. A las 5:30 horas llegaron 2 coches fúnebres que transportaban a Catalina y sus niños. Los 3 ataúdes fueron inmediatamente dispuestos junto a los de mis padres, hecho que inspiró a las lloronas para renovar con singular patetismo sus letanías. 15 minutos después aparecía el comisario Maidana, el autor de aquella increíble hazaña burocrática. ¿Cómo lo logró, comisario?, indagué. Pues no fue tan difícil, considerando que los informes forenses ya estaban listos, aunque carentes de firma. A nadie le gusta rubricar un informe desprovisto de diagnóstico, porque eso es lo que ellos tenían, nada. Es decir, que ignoraban de qué murieron su hermana y sobrinos. Mi único mérito fue convencer a los médicos, que recién llegaron a las 5, de que tenían información confidencial, que el caso sería enterrado por orden superior. Aun así, tuve que despertar a un respetable juez para obtener el visto bueno verbal que le permitiera al comisario entregar los cuerpos. Empero, estando listos los informes forenses, no había ningún impedimento para terminar el trámite, y el juez accedió a recibirlos por la mañana y firmar la autorización. Y aquí están sus desgraciados familiares, doctor, y ¿sabe con qué diagnóstico? Paro cardíaco. Es tonto, pues todos estamos de acuerdo en que se trata de un múltiple homicidio, pero estos médicos no consiguieron determinar la causa de la muerte. Yo en su lugar hubiese solicitado un profundo estudio en la Universidad de Salta, pero ya que está tan apurado por dar término al funeral, las cosas deberán quedar así.
En efecto, comisario Maidana, así quedarán. Para bien de todos, aseguré. De cualquier manera, los asesinos pagarán por lo que han hecho a mis padres. De eso quería hablarle, Signagel, dijo Maidana eufóricamente, cambiando totalmente de actitud. Discúlpeme si peco de optimista, se excusó, pero me encanta ganar discusiones o apuestas, especialmente cuando el rival es una persona respetable como usted. Eso me llena de orgullo, confesó ingenuamente. ¿Y en qué ha ganado?, pregunté perplejo. Quizá para usted no sea importante, pero yo, antes de irme, le hice un ofrecimiento, recordó, y tengo presente todavía sus insólitas palabras, sugiriendo absurdamente que los asesinos no serían humanos. Si fuesen humanos, dijo, aceptarían mi ayuda. Usted lo dijo. Cálmese, Maidana, que no me voy a desdecir. En efecto, yo lo creí así, aunque luego he modificado mi opinión y ahora estoy prácticamente de acuerdo con usted en que los asesinos serían seres humanos, perversos e infames seres humanos. Bravo, doctor Signagel, me alegra que haya cambiado de opinión. Ahora le resultará más fácil admitir que yo estaba en lo cierto. Han surgido elementos nuevos en este caso, doctor. ¿Qué elementos? Testigos, doctor Signagel. Se presentaron 2 testigos que vieron perfectamente a los asesinos, informó con tono profesional. En este momento están prestando declaración y suministrando la descripción que permitirá reconstruir los rostros de los criminales. Una vez confeccionado el identikit, se repartirán miles de ellos por toda la provincia y el resto del país, y se iniciará un operativo rastrillo para detectar sus movimientos. Tío Kurt se había puesto lívido. Yo, por el contrario, evaluaba que aquellas noticias beneficiaban a mis planes. ¿Quiénes son los testigos?, quise saber. Se lo diré con total reserva, pues el caso se halla bajo el secreto del sumario judicial. Fueron 2 porteros de la empresa tabacalera que debían ingresar a las 000 horas a 300 metros de aquí y pasaron por adelante de la tranquera de entrada casi a esa hora. Como son vecinos, siempre cubren el trayecto en compañía, cada uno con su bicicleta, y como todas las madrugadas, la de ayer también parecía tranquila, hasta que al llegar aquí vieron el automóvil. «El automóvil», gritamos a dúo, tío Kurt y yo. «¿Qué automóvil?» «Ajaja», ironizó Maidana. «¿Va viendo cómo sus asesinos son bien humanos? Tanto que hasta circulan en un enorme coche importado». «¿Podría darnos más detalles?», reclamé frenéticamente. «Tenga paciencia, doctor, y le diré todo lo que sé, que no es mucho». A las 11:59 o 0:00 aproximadamente, los 2 hombres comenzaron a rodar sus bicicletas frente a esta finca. Muy pronto notaron que más adelante circulaba lentamente un enorme coche negro. Iba despacio, como si estuviese buscando una casa determinada, y los ciclistas no se adelantaron por pura curiosidad. Así, pues, siguieron en caravana hasta que, al llegar a la tranquera, el automóvil viró y salió de la ruta, estacionándose en la entrada. Entonces pudieron ver bien a sus ocupantes. Eran 2 hombres de aspecto oriental, vestidos impecablemente de traje negro. Incluso uno de ellos descendió para abrir la tranquera
y fue claramente observado por ambos. Los testigos están retenidos desde ayer al mediodía, solo que a ustedes nada les informaron sobre la marcha de la pesquisa. Lo importante es que se les pasó por el monitor de la computadora un programa etnográfico y que los porteros identificaron al segundo personaje como una especie de turco o persona oriunda de Medio Oriente. ¿Qué le dije, doctor? No estuve muy desacertado cuando le sugerí que podrían ser miembros del Mossad. No, Vera y Birsa no eran miembros del Mossad israelí, pero sin dudas podrían ser los jefes de ese siniestro servicio de inteligencia o escuadrón de la muerte judío. Estaban sobradamente capacitados para ello. Eran, eso sí, oriundos de Medio Oriente, donde, según Belicena Vilca, fueron reyes en tiempos remotos. No cabían, pues, dudas sobre la forma en que los sacerdotes supremos de Melquisedec habían venido a Cerrillos, como seres humanos, vistiendo indumentaria moderna y conduciendo un lujoso automóvil. Al recibir estas noticias, tío Kurt enmudeció completamente. ¿Qué marca era el coche?, pregunté. Ni modelo ni marca. Curiosamente, los testigos estuvieron de acuerdo al dar una descripción detallada del automóvil, pero no consiguieron reconocer la marca. Tampoco notaron si tenía chapa patente. De sus declaraciones se deduce que se trataría de un coche muy grande, un Cadillac o Lincoln, el que, por no ser de tipo frecuente en nuestro país, habría dificultado la identificación. Cuando Maidana acabó de comunicarme las informaciones policiales que obtuvo en tan poco tiempo, volvió a la carga con lo suyo. Pretendía que yo le retribuyese con igual lealtad y le revelase cuanto sabía sobre los asesinatos y los misteriosos asesinos. Por supuesto, yo no podía decirle la verdad. Verdad increíble, por otra parte. Me hallaba así aprisionado en un brete moral. A las 7:05 horas llegó el comisario de Cerrillos. Venía a saludarme y a cumplir con una solicitud de Maidana, quien lo había despertado también a él, a las 3 de la mañana. Hola, Arturo. Buen día, señor Sanguedolce. ¿Cómo está, Maidana? Saludó. Ignoraba que fuese amigo de Arturo. He traído lo que me pidió, pero ya que son amigos, recuerden que aún se mantiene todo en reserva. El juez está tratando de echar luz en el asunto que se ha vuelto por demás extraño y recién por la mañana emitirá las órdenes que nos permitirán actuar. Hasta entonces, el sumario es secreto. Le entregó un sobre a Maidana, que éste se apresuró a abrir. Contenía los identikits de los asesinos y varios dibujos que representaban las escenas vistas por los testigos. Los retratos mostraban dos rostros de indudable aspecto oriental. Redondos, pómulos marcados, cejas ralas, ojos ligeramente rasgados, labios gruesos. Estaban pulcramente afeitados y carecían, al parecer, de cabello. Esto último no se podía asegurar con certeza porque, insólitamente, los criminales lucían sombreros tipo hongo, muy encasquetados. Hay cosas que no van, que no están de acuerdo con los patrones generales de la criminología, comentó el comisario de Cerrillos con contrariedad. Buscamos dos asesinos feroces, autores de la masacre de una inofensiva familia.
2 testigos los ven, a la hora del crimen, penetrar en la casa. Hasta allí todo correcto, todo normal. Le solicitamos entonces a los testigos que nos describan a los presuntos malhechores. Acceden. Y allí se termina la normalidad tipológica. El caso escapa a todo encuadre general. Ni la casuística criminológica, ni los antecedentes, ni la experiencia acumulada sirven para comprender el hecho. En un principio se sospechó de los testigos, pero luego se verificó su capacidad para testificar. Son personas intachables, que jamás beben una gota de alcohol, dado que deben ejercer un puesto de vigilancia, y para colmo son expolicías, es decir, policías jubilados, entrenados para observar hechos y acostumbrados a brindar detalles, pero su historia era demasiado increíble. Miren esa imagen, donde el acompañante ha descendido para abrir la tranquera y el conductor está sentado al volante del cochazo negro. ¿Qué han visto los testigos? No 2 criminales normales que van a asesinar furtivamente a una familia, sino a 2 caballeros elegantemente vestidos que entran como si estuvieran de visita en la finca de los Nagel. De hecho, el juez los hizo examinar por psiquiatras ayer por la tarde, pero el informe es positivo. Están en perfectas condiciones mentales. Incluso se prestaron a un interrogatorio bajo hipnosis, que también arrojó resultados positivos. Concretamente, dicen la verdad. Sea lo que sea que hayan visto, ellos creen en lo que dicen. Eché una mirada de reojo al comisario Maidana, pues de todo aquello se desprendía un tufillo conocido durante el asesinato de Belicena Vilca. Pero este no se inmutó. Evidentemente tenía también una explicación racional para el curioso atuendo de los agentes del Mossad. Miren esto, señores, insistía el comisario de Cerrillos. ¿Puede haber algo más ridículo que unos asesinos vestidos con traje negro de 3 piezas, zapatos negros, sombrero negro, sombrero, hongo negro, corbata negra y camisa blanca? Sí, sé que pueden existir asesinos así en Hong Kong, en Estambul, en Londres, en Nueva York y 1000 lugares más del mundo, pero aquí, en Cerrillos, tratándose de otra clase de gente, hasta sería posible aceptar su presencia en esta zona. Por ejemplo, si fuesen ejecutivos de una empresa transnacional que vienen por negocios a saquear alguna de nuestras materias primas. A esa clase de criminales es posible imaginarlo sin esfuerzo, mas, en el caso que nos ocupa, escapan fácilmente al patrón general de los asesinos de agricultores. El comisario consultó el reloj y se despidió. Ya debo irme. Hasta luego, Arturo. Siento mucho todo esto. Te veré esta tarde en el cementerio. Disculpa la charla, pero ha sido Maidana quien vino a resolver el avispero. Yo no te hubiese molestado hasta después del funeral. Naturalmente, el juez también desea hablar contigo y no tardará en citarte. Cuando pase este trágico momento, naturalmente. Las últimas palabras del comisario de Cerrillos me causaron honda inquietud. ¿Qué pretendería la policía? ¿Asesinaban a mi familia y el interrogado sería yo? Calma, doctor, que no es nada, aseguró Maidana. Simple rutina. La policía está despistada y querrá conocer su opinión. Lo mismo le ocurre al juez.
Es por eso que se resistía a entregar los cuerpos. Yo le podría dar muchas hipótesis sobre lo que el comisario nos dijo y que probablemente ha sucedido. Por ejemplo, es casi seguro que han radiado la descripción del coche negro y no consiguieron averiguar su paradero. Ni siquiera sabrán si abandonó la provincia. Eso los desconcierta. Es un auto raro y suponen que alguien debería haberlo visto. Pero ellos no avanzan porque investigan profesionalmente. Usted y yo sabemos que, contrariamente a lo que afirman el comisario y el juez, este es, en efecto, un caso clásico dentro de la inteligencia y la contrainteligencia internacional. Maidana estaba convencido de su teoría y yo tendría que darle una respuesta sin dilaciones. Fin del capítulo 7. Capítulo 8. 8:30 de la mañana. Me encontraba en la cocina de la finca de Cerrillos, desayunando con tío Kurt y el comisario Maidana. Recordaba con tristeza que en aquel ambiente había visto juntos por última vez a mis padres, imagen postrera de una realidad que ya no se repetiría. Como producto del viaje que emprendiera esa mañana, mis padres yacían ahora en la pieza de al lado, dentro de sendos ataúdes. El recuerdo me dolía, pero según tío Kurt, eso era la debilidad. Los iniciados hiperbóreos, los caballeros SS, me dijo en Santa María, no podían tener familia, y mucho menos amarla. Eso sería convertirla en blanco del enemigo, exponerla a una segura destrucción. Y, lo que era peor, sería nuestro punto débil. En aquel entonces subestimé sus advertencias, pero ahora comprendía fatalmente cuánta verdad había en sus palabras. Por eso insistió tanto. Él, que conocía al enemigo, sabía, como ahora lo sabía yo, que ningún consejo era suficiente para prevenirme contra ellos. Él se había privado durante 35 años de ver asiduamente a su hermana para protegerla, y sería yo, el hijo, quien la enviaría imprudentemente al verdugo. Era como enloquecer, pero yo no podía enloquecer. Sobre la muerte de mi familia, yo tenía cierta responsabilidad por la negligencia cometida, mas no podía olvidar que los asesinatos objetivos los había ejecutado el enemigo. Estábamos, pues, en una guerra, y en la estrategia de esa guerra yo tenía que cumplir una misión. Después del desayuno, Maidana pasaría un momento por la jefatura de policía en Salta y luego se iría a descansar. Había prometido regresar a las 18 horas para la inhumación. Sin embargo, apuraba una definición en el acto sobre su oferta de ayuda. Para él no se podía perder el tiempo, pues cada minuto que transcurría era ventaja que sacaban los asesinos en su táctica de escape. Ahora, sugirió, si yo no deseaba atrapar a los asesinos materiales, pero deseaba golpear a los instigadores, entonces podríamos hablar en otra ocasión menos dramática, pues garantizaba que su grupo nacionalista también me apoyaría. No sería necesario esperar. Yo ya había tomado una decisión. Comisario Maidana, ¿sería tan amable de aguardar solo media hora más y no tomar a mal que converse a solas con el señor Sanguedolce? Le pedí. No tengo inconvenientes, dijo con confianza.
Luego, mientras tío Kurt se dirigía hacia la escalera, se acercó a mi oído y agregó: «Delibere tranquilo, pero no crea que soy estúpido. Lo he observado atentamente y juraría que él no es italiano. Tal vez sea alemán o de algún país nórdico, y quizás sea pariente suyo o uno de esos héroes nazis que buscan los judíos para liquidar. A lo mejor él es el objetivo oculto de los asesinos orientales, un contrato del Mossad. ¿Por qué no?». Me alejé sin escuchar más. Resultaba muy difícil tratar con Maidana. Era inteligente, instruido, tenía intuición, pero persistía en la errónea actitud de abarcar todos los hechos con un concepto político superficial. No debía pensar más en él, sino en el discurso que le diría a tío Kurt. Nos reunimos en mi cuarto, lugar saturado de recuerdos dolorosos. Tío Kurt se recostó en la cama y yo ocupé una silla. Antes que lograse emitir la primer palabra, me hizo conocer su oposición, mas yo estaba preparado para su reacción, pues hacía días que había comprendido por qué Thorstein lo calificaba de obstinado. «Me imagino lo que me vas a decir, Nefe. Desde que apareció el policía Maidana y diste crédito a la increíble idea sobre la humanidad de Vera y Birsa, vengo temiendo oír tu plan. ¿Y sabes por qué? Porque lo imagino. Pero no te preocupes, escucharé tu plan y lo consideraré con mi mejor buena voluntad. Solo quiero dejar algo asentado de antemano, un principio del cual no me moveré pase lo que pase. Los inmortales no pueden morir. Es obvio, los inmortales no pueden morir. Y tío Kurt, parado obstinadamente sobre ese principio, no coincidiría jamás con mi plan, ni con su mejor buena voluntad. Pero, como anticipé, yo estaba preparado para su reacción y ya había encontrado el modo de que el futuro no quedase librado a su buena voluntad. Admiraba a tío Kurt, pero lo creía muy capaz de aguardar otros 35 años antes de emprender una acción. Solté mi discurso. «Mi querido tío Kurt, nos encontramos frente a dos puntos de vista. Y para podernos mover, uno de ellos debe prevalecer sobre el otro. Empero, ninguno de nosotros cederá en su posición, y no es conveniente que lo hagamos. Tú, porque, si bien eres obstinado por demás, posees poderes que nadie tiene y un conocimiento iniciático que hay que respetar. Yo, porque, tautología, puedo estar acertado o puedo estar equivocado. Nadie lo sabe, ni tú. Por algo fui convocado ahora por los dioses. Por algo recibí la carta de Belicena Vilca. Por algo soy un von Schübermann. Por algo sufro este dolor, el ataque de los demonios contra mi familia. Por algo serán todas estas cosas, pero no son suficientes por sí mismas para decidir si estoy acertado o errado. Tú tiendes a creer que todo lo que me ocurre es por ti, mas yo tengo una idea diferente de mí mismo y pienso que también existo. Y si existo, es por algo, por ese algo que no sabemos qué es, pero que quizás sea el estar acertado en mi plan, lo que supondría que además acertaré al cumplir el pedido de Belicena Vilca, que encontraré a su hijo, al novio de la espada sabia. ¿Cómo saber cuál es la verdad? ¿Cómo saberlo si, después de lo que ha pasado con mi familia y de comprobar que Vera y Birsa se han reencarnado para atacar,
Yo nunca aceptaré que los pasos futuros sean decididos por tu buena voluntad, ni tampoco decidiré por mí mismo. Te explicaré cómo lo sabremos. Y perdóname si tengo que ser duro contigo, tío Kurt. Tú has dejado asentado tu principio, del cual no te apartarás, pues yo te expondré el mío, del cual igualmente no me moveré. Solo aceptaré y únicamente aceptaré la voluntad de los dioses, que ellos decidan. Lógicamente, no propongo una prueba de Dios, una ordalía para averiguar la voluntad de los dioses, porque sí, hay algo en lo que estoy dispuesto a confiar, y es en tu honor, en el honor de tu espíritu eterno. Y tú puedes hablar con los dioses por medio de la facultad del Skotra Kram, aunque estoy seguro que, por empecinado, nunca la habrás empleado desde que cayó el Tercer Reich. Pues bien, habla con los dioses, con el capitán Kiev, y consulta sobre nuestro futuro. Pregunta concretamente cuáles son los pasos que debemos dar. Sea cual fuere la respuesta que ellos te ofrezcan, yo la aceptaré, y la aceptaré de ti. Creeré en lo que tú me digas. En realidad, en lo que yo confiaba era en que el honor de tío Kurt le impidiera engañarme. Y si, pese a todo, me engañaba, allá él, el Führer, que fue quien le comunicó el Skotra Kram, se encargaría de él. Más que persuadirlo mediante la elocuencia, con mi discurso esperaba meter a tío Kurt en una trampa dialéctica que lo obligara a optar entre llevar a cabo el ataque a los demonios o traicionar la estrategia del Führer. Eso si mi plan era correcto. Pero si no lo era, y si tío Kurt afirmaba que para el capitán Kiev no lo era, nunca lo sabría. Lógicamente, yo estaba tan seguro de que mi plan era bueno como él de que la conversación con el comisario Maidana me había trastornado la razón. Por el momento, tío Kurt enmudeció. Lo saqué del ensimismamiento, pues necesitaba contar con su aprobación antes de explicarle el plan. A fin de no fallar, acudí a un golpe de efecto dramático. ¿Qué dices, tío Kurt? ¿Hablarás con el capitán Kiev y recibirás su mensaje? ¿Deseas que te lo ruegue? No me avergüenza rogarte, hazlo por mí. Recuerda que cuando fui a Santa María y por poco no me haces matar por los perros daivas, aseguraste que si yo hubiera muerto, tú te habrías suicidado. ¿Qué puede ser peor que aquello? ¿O que lo que nos ocurrió después, cuando los demonios exterminaron a nuestra estirpe? Sí, tío Kurt, te lo ruego, por una vez en la vida, afloja un poco tu tozudez. Aguarda un momento, me interrumpió, que no es para tanto. No debes exagerar. Me parece justa tu proposición y la acepto de buen grado. Me valdré nuevamente del Skotra Kram, que ciertamente nunca usé desde la Segunda Guerra, y procuraré indagar la voluntad de los dioses. Es solo que me cuesta siquiera concebir la utilidad de tu plan. Los inmortales no pueden morir, pero quizás tengas razón. Por sobre todo, y haya en verdad que realizar tu demencial idea. Ahora, ¿me podrías confirmar con detalles lo que mi intuición ya me ha hecho ver, para que no surjan dudas sobre lo que he de consultar? Lo había convencido. El pájaro estaba en la bolsa, el chivo había caído en el lazo.
Me estremecí de alegría, pero no hice ni un gesto que delatara mi estado de ánimo, que era comparable al de Cicerón cuando convenció al Senado de que Roma debía guerrear con Cartago. Si él captaba mis pensamientos, era algo que no podía evitar, mas trataría de no hacer nada que pudiera ofenderlo. Aunque él no perdía la oportunidad de señalarme que mi plan solo podía proceder de un demente. Estratégicamente, expliqué, mi plan se basa en el principio de las dos realidades que te mencioné antes. Más claramente, afirmo que los demonios, para atacarnos, han debido descender al plano de la realidad humana, y eso los ha tornado vulnerables en dicho plano. No es mucho, pero ¿qué más podemos pedir? La sabiduría hiperbórea enseña que la naturaleza del miedo es esencialmente animal, vale decir, anímica, humana, propia del alma inmortal. Contrariamente, el espíritu eterno es puro valor, no conoce el miedo, que le es esencialmente ajeno. Ahora bien, Vera y Virsa son dos almas inmortales, altamente evolucionadas, pero la naturaleza del miedo no les es ajena. Por el contrario, deben ser capaces de sentir miedo, y mucho. ¿Cuándo? Cuando sean superados por la fuerza. Eso es porque, como toda esencia anímica, solo entienden un lenguaje, el de la fuerza. Claro, ellos son conscientes de su propia fuerza y por eso no temen a un enemigo que saben inferior en fuerza, como están los espíritus encadenados a la materia, como son los hombres espirituales. Por eso tienen razón en no temer a los hombres si ellos mismos son superhombres. Y es cierto que representa una locura intentar atacar a Vera y Virsa fuera del plano de la realidad humana. Pero ahora el caso es diferente porque ellos se han situado en el plano de la realidad humana, convirtiéndose momentáneamente en seres humanos, ofreciendo un punto débil en su estrategia. Ahora podemos atacarlos en su debilidad humana, como ellos nos atacaron a nosotros. ¿Qué ganaríamos si, como tú dices, finalmente los inmortales no pueden morir? Vista la cuestión así, como tú la solucionas, es decir, desde los principios, en caso de quitarles la vida humana, solo conseguiríamos desencarnar sus almas inmortales, esto es, conseguiríamos nada, pero creo que no es así como debe responderse a la cuestión, pues al aferrarse a un único principio se están dejando de lado otros principios tan importantes como ese de la inmortalidad del alma, que si se consideran pueden brindarnos ventaja estratégica relativa. Concretamente, me refiero al principio del miedo, ya expuesto, y al efecto avalancha que tiene lugar en el fenómeno terrorífico, es decir, al pánico. Como profesional de los fenómenos psíquicos, sé muy bien que la sensación de miedo crece siguiendo una curva exponencial que es inversa a la curva volitiva. En un punto determinado, ambas curvas se cruzan y entonces el miedo domina a la voluntad, o lo que es igual. La voluntad se debilita frente a la fuerza instintiva y sobreviene el pánico, durante el cual lo anímico queda fuera del control racional, se vuelve irracional. Mi teoría es la siguiente. Normalmente no tendríamos fuerza suficiente para atacar a las almas inmortales Vera y Virsa y causarles el miedo que las ponga en fuga. Anormalmente, ellos se han situado en el plano de la realidad humana, han encarnado en seres humanos, se han convertido en sacerdotes.
sacerdotes diabólicos, pero seres humanos al fin, con una visión limitada por la razón y por el instinto del miedo. Contra seres humanos, por más diabólicos que sean, tenemos armas con que luchar y fuerza suficiente para causarles un gran miedo, un miedo tal que se transforme en terror, un terror tal que quiebre su orgullo satánico, su seguridad mágica de que no pueden ser derrotados por seres humanos, y les infunda el pánico, un pánico tal que deje a las almas inmortales Vera y Virsa instantáneamente fuera de control. Como en una avalancha, una pequeña fuerza inicial será amplificada en una gran fuerza final. Como en un pánico cósmico, un pequeño miedo inicial humano será amplificado en un gran terror final a nivel de las almas inmortales. ¿Sabes lo que es el tiempo, tío Kurt? Pura ilusión, la única realidad del tiempo, en el plano del creador del tiempo. Es el principio y el final del tiempo, que son idénticos. ¿Y sabes lo que es la seguridad para el mago, la fuente del poder? El mago no puede dudar ni una vez porque se corta su poder mágico. El mago debe creer siempre que él es poderoso, a cada instante más poderoso. Ese es el orgullo satánico. Un solo instante de duda y quedará rota tal creencia, quebrado el orgullo satánico, perdida la evolución alcanzada por causa de la consecuente caída metafísica. Y según mi teoría, si conseguimos infundir ese instante de pánico a Vera y Virsa, ello equivaldrá a su propia destrucción mágica y a su automática remisión al principio del tiempo por causa de la pérdida de evolución instantánea. No sé si dos almas inmortales evolucionadas como Vera y Virsa logren regresar de esa situación de total involución, mas si hemos de aceptar la sabiduría hiperbórea, hay que recordar que ella enseña que, tanto al principio del tiempo como al final, se encuentra el Mahapralaya, la no manifestación o la muerte final de todo lo anímico. En el principio del tiempo, Vera y Virsa tendrían así dos caminos. Uno, no entrar en el tiempo y hundirse en el Mahapralaya. Y dos, entrar en el tiempo, obligados a recuperar su evolución perdida en el tiempo, o sea, manifestándose monádicamente en los mundos elementales y luego evolucionando hacia la perfección final arquetípica durante eones, alcanzando sucesivamente los reinos mineral, animal y humano, en rondas y cadenas planetarias, en manvantaras y kalpas. Conclusión de mi teoría: jamás podrán atacarnos nuevamente. Llevar a la práctica esta teoría es posible mediante mi plan, que te explicaré a continuación. Es muy simple y comenzaré por definir su objetivo: matar a los asesinos orientales, es decir, a los sacerdotes Vera y Virsa, en el curso de una operación comando. Para alcanzar este objetivo es necesario cumplir con 4 condiciones. Las nombraré y luego diré cómo se pueden lograr. Primera, disponer de armas contundentes de corto alcance. Segunda, localizar a los asesinos. Tercera, aproximarnos a ellos lo suficiente como para asegurarnos los disparos. Y cuarta, contar con el factor sorpresa. La primera condición creo poder cumplirla con ayuda del comisario Maidana, a quien considero desde ya, y aunque tú disientas con mi criterio, como un enviado de los dioses.
desde luego, un enviado inconsciente de su misión. La segunda no requiere investigación alguna porque ambos estamos seguros de que aquí salieron en dirección a la chacra de Belicenavilca. Será allí donde los atraparemos y donde de todos modos debemos ir. Solo te pido confirmar nuestra presunción en tu consulta al capitán Kiev. La tercera depende de ti, de tu habilidad para controlar y dirigir a los perros daivas. Cuento con ellos, con que el salto Svadilung nos permita aproximarnos a la distancia adecuada para no errar los disparos sobre los asesinos. La cuarta, naturalmente, depende de la tercera y también de ti, de cómo tú construyas las órdenes mentales con el Kilkor Svadi que obedecerán los perros daivas. Es lógico que si en dichas órdenes solo mencionas a Vera y Virsa, estos te detectarán como a mí y se pondrán sobre aviso. El factor sorpresa exige, pues, no referir los dogos a Vera y Virsa. ¿Cómo aproximarnos entonces? Hay que destacar la posibilidad de dirigir los perros daiva directamente a la chacra de Belicenavilca, porque corremos el riesgo de no coincidir en el momento justo, es decir, cuando ambos estén dentro de la casa. No debemos olvidar que tal momento ya pasó, que los asesinos ya han estado en la chacra y que los canes habrán de saltar no solo en el espacio, sino en el tiempo, retrocediendo en el tiempo el periodo justo. ¿Cómo haremos entonces para aproximarnos sorpresivamente? Refiriendo los perros daivas al automóvil de los asesinos, al coche negro vacío y situado en la chacra. Esto se puede lograr en varios pasos, el primero de los cuales consiste en hacer que los perros daivas identifiquen aquí mismo, en Cerrillos, el rastro del coche negro. De ese modo poseerán in abstractus la idea o nombre del coche negro a priori de la orden final, y la orden final será una construcción matemática precisa que implante la idea o nombre codificado del coche negro en el contexto de la chacra. Hay que pensar en solucionar el problema, tío Kurt, pero estoy seguro que no habrá dificultades insalvables, pues el yantra es sumamente versátil para construir todo tipo de órdenes, aún las más complejas. Fin del capítulo 8. Capítulo 9. Tío Kurt demandó quedarse a solas en mi cuarto. Consultaría al capitán Kiev de inmediato con su escrotracram sobre la conveniencia de realizar o no mi demencial plan. Yo tenía el convencimiento de que, si mi teoría era correcta, mi plan sería aprobado por los dioses, mal que le pesase a tío Kurt. Por otra parte, el mismo tío Kurt parecía haber depuesto en alguna medida su actitud negativa. Cuando concluí el discurso, solo sonrió por primera vez en 2 días y dijo: «Estaba equivocado, Nefe. No solo te pareces a mí, como estimé en Santa María, te asemejas a sí mismo a Konrad Tarstein, y me lo has recordado ahora, proporcionándome, como tú lo has hecho, una de sus demenciales misiones. Entonces, al escucharlo, como hoy a ti, me asaltaba la convicción de que había caído en manos de un loco. Pero después todo salía de acuerdo a los planes y debía rendirme ante quien tenía mejor visión estratégica que yo. Realmente
porque te lo mereces. Desearía que hoy ocurriese lo mismo y que tú estés en lo cierto. Por mí, yo siempre percibiré que a esos planes les falta algo, que están incompletos, que no pueden dar buenos resultados. Y si se llevan a feliz término, siempre me asaltará la impresión de que el éxito no dependía del plan, de su mayor o menor perfección, tanto como de la intervención divina, del milagro que nos salvará a último momento. En fin, este era mi tío Kurt y nadie podría ya cambiarlo. Me retiré al cuarto contiguo, el de la difunta Catalina, mientras él se comunicaba con los dioses leales al espíritu del hombre. Habían transcurrido no más de 7 u 8 minutos, pero yo estaba dormido profundamente cuando entró tío Kurt. Quizás porque acumulaba mucho cansancio, quizás para no pensar en Catalina, que horas antes ocupaba aquella habitación con sus niños hasta que sintió que su sangre se transformaba en fuego. Lo cierto fue que apenas apoyé la cabeza en la almohada, comencé a soñar. Era un sueño simbólico, extraño, pero muy sugestivo. Me encontraba, sin saber cómo, en un edificio de muchas plantas, comunicadas entre sí por innumerables escaleras. Yo andaba tras la búsqueda de algo y subía y bajaba las escaleras sin dar con su paradero. De pronto, al ascender por unas gradas de piedra verde, accedí a una plataforma cuadrada sin salida. Iba a emprender el regreso cuando advertí un sutil movimiento en una de las paredes que rodeaba la plataforma. Me volví y, al observar con detenimiento, comprendí que aquella pared era, en verdad, un espejo. Al principio el espejo me reflejó a mí, a mi aspecto exterior, y por eso lo que ocurrió a continuación me tomó completamente desprevenido. Paralizado de terror, descubrí que una enorme y espantosa araña negra me observaba con igual detenimiento. Enseguida adiviné que esa araña era yo mismo o algo de mí mismo que se reflejaba afuera. Venciendo la aprensión que me embargaba, estiré tímidamente una mano hacia el espejo, al tiempo que la araña adelantaba su pata delantera izquierda hacia esa dirección. Sobre la superficie especular nos rozamos. Entonces la araña se erizó, como decidida a picar, y en medio de mi horror saltó hacia adelante, salió del espejo y cayó sobre mí, dentro de mí, hundiéndose en el fondo de mí mismo. La terrible experiencia me obligó a cerrar los ojos, pero luego los abrí de nuevo, aún paralizado, y vi nuevamente al espejo. Pero ya no reflejaba a la araña, sino a una maravillosa y bella espada. La reconocí al instante. Se trataba de la espada sabia de la casa de Tarsis, inconfundible con sus 2 gavilanes en el arriaz, su piedra de Venus, su empuñadura de marfil espiralado de cuerno de barbo unicornio y la leyenda Honor et Mortis. Estaba como animada, como provista de una vida que se asomaba furtivamente detrás de la forma simbólica. Una vez más llevé mi mano hacia el espejo, notando, asombrado, que ahora podía atravesar la superficie. Llegué pues hasta la espada con intención de tomarla, pero al rozarla, ésta se transformó sorpresivamente y también saltó hacia mí, entró en mí, se trasladó a lo profundo de mí mismo. Mas
esta vez no fue una araña, sino una dama, la más bella que jamás haya concebido, sólo comparable con la belleza increada de la Virgen de Agartha, la que reingresó en mí mismo y a la que sólo vi furtivamente, tal como ella permitía que se percibiera su vida eterna bajo la vestimenta simbólica, borúnica de la espada sabia. En ese instante nupcial, al verla por primera y última vez en la vida, grité sin saber por qué: «Te he reencontrado». Y ella me besó al pasar, perdiéndose en la negrura infinita de mí mismo y dejándome sumido en un éxtasis indescriptible, más helado que nunca, más duro que nunca, más completo que nunca. Piedra de hielo, hombre de piedra, mujer Calibur, espada sabia, Kali, oh Kali. Oh Kali, murmuraba al entrar tío Kurt y transportarme a la amarga realidad del funeral de Cerrillos. Me costó recobrar la lucidez, luego de ese sueño tan vívido, y como entre sueños escuché a tío Kurt reseñar el mensaje del capitán Kiev. Desde luego, no lo hizo sin hacer oír su protesta personal. Hablé con el capitán Kiev, Nefe, como lo hacía hace 35 o 40 años, y tú tenías razón. Es conveniente ejecutar tu plan, estratégicamente conveniente, lo que no necesariamente significa que el plan sea bueno, así que no te alegres demasiado porque el señor de Venus me hizo una advertencia, ambigua, como todas las advertencias de los dioses. Pero antes de referirme a ella, te diré que nada ha cambiado después de tantos años, que para mí todo permanece igual, es decir, en la nebulosa más opaca, y que estoy harto de esta vida en la cual yo tengo el poder, pero al no comprender mi poder, al no abarcar el símbolo del origen que soy, no consigo insertarme racionalmente en la estrategia, en la gran estrategia de los idas leales y del Führer. Otra vez se ha repetido la historia. Al comentarle al capitán Kiev que yo no tenía fe en la efectividad de ese plan, y menos aún luego de la advertencia que me había transmitido, me dijo textualmente que yo no comprendía la situación. ¿Te das cuenta, Nefe?, preguntó con una aflicción que a mí me resultó cómica. Los dioses confirman el diagnóstico de Tarstein, von Grossen, los Kaulikas y tantos otros. Yo no comprendo la situación, ninguna situación, al parecer. Eso lo sé y me llena de pesar, pero a ellos parece importarles maldita cosa mi pesar. Les basta y sobra con que les brinde mi poder para realizar sus demenciales planes. Aunque yo no los comprenda, y el capitán Kiev participa de esa actitud, mi función no es comprender, sino actuar, cumplir las órdenes al pie de la letra. Para comprender la estrategia están los hombres como Tarstein y tú, y los émulos de Nimrod, el rey Casita, los locos que planean y consiguen proseguir la guerra en el cielo y tomar el cielo por asalto. Claro que con la colaboración indispensable de nosotros, los poderosos que ignoramos cómo aplicar el poder, que no comprendemos la situación, pero debemos emplear todo nuestro poder para salvar el pellejo de los sabios. Y así continuó protestando un buen rato, mientras yo lo atendía con paciencia. Finalmente, se refirió a lo que nos interesaba con urgencia. En resumen, Nefe, que a falta de mayor comprensión,
me atendré al principio, que para mí es más claro. Los inmortales no pueden morir. Y aquí va la advertencia del capitán Kiev. En general, aprobó lo que propones hacer, pero me dijo estas enigmáticas palabras. Al finalizar la operación, recién verán lo que no contemplaron al principio, pero que si lo hubieran visto al principio, les impediría finalizar la operación. Dime tú, en quien los dioses confían, ¿qué quiso decir con tan ambigua advertencia? Querido tío Kurt, he de ser tan sincero como tú. No lo sé con seguridad, pero presumo que nos está avisando sobre una falla en el plan, sobre algo, un detalle importante que he pasado por alto y que, de considerarlo, quizás me haría desistir de seguir adelante, pero aún así nos aconseja actuar y eso haremos, mas no dejaré de darle vueltas al asunto. Meditaré una y mil veces en el plan para tratar de descubrir lo que está oculto a mi visión estratégica. No me gustaría recibir una sorpresa al final y no me arriesgaría por nada del mundo si no estuviese convencido de que vamos a ganar. La sorpresa, tío Kurt, la deben recibir los asesinos. Nosotros tenemos que dominar todas las variables del ataque para evitar ser a la vez sorprendidos. Y juro que no dejaré elementos sin considerar hasta que haya adquirido la máxima seguridad en la operación. 45 minutos después de haber subido, regresamos junto al comisario Maidana. Se hallaba plácidamente dormido en el sofá donde lo dejamos sentado. Tío Kurt me preguntó, al bajar las escaleras, sobre la táctica que adoptaría para obtener la particular ayuda que necesitábamos de él. ¿Has pensado en lo que le dirás? No irás a darle detalles de la operación, ¿no? Me saturó con sus dudas. Mira, Nefe, yo no me fío de él, ni de ninguna persona como él. Padecen de gran confusión ideológica y no pueden ser verdaderos camaradas. Hoy están contigo y mañana no sabes a quién responderán. Despacio, tío Kurt, despacio. Traté de serenarlo. No desprecies así a quien representa nuestro único apoyo aquí, en la Argentina. Él es de lo mejor que hay. Ya no estamos en el Tercer Reich, eso ya pasó. El Führer ya no está a la vista para despertar la lealtad sin límites que tú sientes. Al Führer solo lo vemos nosotros, los iniciados. Y no podemos exigirles a ellos que se comporten como caballeros SS si están obligados a vivir en el mundo de la pre-sinarquía universal. Recuerda que tú mismo preferías morir que sobrevivir en este mundo. Sé, pues, un poco tolerante, y no te preocupes, que solo le diré lo que él desea oír. Comprende, tío Kurt, que no debo mentir, pero tampoco puedo decirle toda la verdad. Le revelaré entonces parte de la verdad, aquella parte que él ansía conocer y que a nosotros no nos afecta que él conozca. Desperté a Maidana con una taza de café en la mano. Se disculpó por su falta de control y se recompuso al instante. Bebía el café como agua y en cuestión de minutos consumió 3 tazas mientras escuchaba mi propuesta. Le hablaré como camarada nacionalista, comisario Maidana, aclaré. Hemos coincidido con mi amigo en que efectivamente usted puede facilitarnos el tipo de ayuda que nosotros necesitamos. Lógicamente, para llegar a un acuerdo tendré que poner algunas cartas sobre la mesa. Así pues,
comenzaré por el asesinato de Belicena Vilca. Ante todo, le señalaré el móvil del crimen, su hijo, Noyo Vilca. Los asesinos procuraban establecer el paradero de Noyo Vilca. ¿Por qué? Porque el joven era un agente de inteligencia infiltrado en las organizaciones subversivas. Sabía que había algo concreto en todo esto, exclamó triunfalmente Maidana. Tras tanta locura y profusión de pistas falsas, tenía que haber un móvil específico al que se buscaba ocultar. En efecto, confirmé. ¿Y sabe usted para quién trabajaba Noyo Vilca? Pues nada menos que para el ejército argentino. Más aún, él era un oficial del ejército, un capitán G2. Madre de Dios, invocó. ¿Y por qué esos datos no figuraban en el expediente policial de Belicena Vilca? Porque una poderosa organización sinárquica que funciona en todos los niveles del ejército se ocupó de ocultar la información. No olvide que fue el ejército quien la encerró en el manicomio. A dicha organización, integrada no solo por judíos, pertenecen los asesinos de Belicena Vilca y de mi familia. Lo que usted debe conocer, ya que le permitirá descubrir el nexo entre ambos crímenes, es que Noyo Vilca se encuentra fugitivo debido a que la sinarquía intenta suprimirlo para evitar que ponga en práctica su saber ultraconfidencial y que a mí, su madre, antes de morir, me suministró las claves para hallarlo. Ahora se aclara todo, creyó Maidana. Le felicito, doctor Siagnagel. Es usted todo un hombre. Se jugó solo por la causa nacional y los asesinos internacionales se lo hicieron pagar caro. Ha hecho bien en confiar en mí. Desde este momento podemos trabajar juntos contra esa organización y ayudar también a Noyo Vilca. No se adelante, Maidana, que no es así como yo veo las cosas. Lo frené. El favor que le vamos a pedir no consiste en el apoyo de usted y de su grupo, sino en otra cosa. En ese sentido, y por el momento, usted quedará afuera de nuestra acción. Esa será la base del trato. Sin discusión, ¿la toma o la deja? Mi propuesta es la siguiente. Noyo Vilca pertenecía a un grupo nacionalista ultrasecreto del ejército. Yo conozco su contacto y estoy dispuesto a revelárselo. Con lo cual, su grupo y el de ellos podrán arreglarse para trabajar juntos. De ese modo, usted no quedará fuera del caso. Pero sí, y por el momento, le repito, deberá dejarnos a nosotros operar contra los asesinos. ¿Qué quiere decir con por el momento? Quiso saber Maidana que no se chupaba el dedo. Quiero decir que la restricción que le impongo es provisoria, motivada en la presunción de que nosotros tendremos más posibilidades de éxito si operamos solos, pero que confiamos en usted lo demuestra el contacto que le voy a dar. Y además, le daré mi palabra de honor de que si nuestra acción fracasa y queda otra oportunidad, recurriremos sin vacilar a usted. En principio acepto, accedió Maidana. ¿Quién es el contacto? Antes debe asegurarme que cumplirá con el favor que le solicitaremos. Me previne. Bueno, pues dígame de una vez de qué se trata, exigió, irritado. Armas. Comisario Maidana, necesitamos al menos 2 armas lo más pronto posible. ¿Qué clase de armas?, preguntó vacilando.
Y agregó: no sé por qué no deja esto en manos de profesionales. Doctor, está usted actuando fuera de su especialidad. Es como si yo me dedicara ahora a realizar curaciones psiquiátricas. Ya le dije, Maidana, cuáles eran los términos del trato. Lo toma o lo deja. No tengo alternativa, Siegnagen. Claro que le puedo prestar armas. Tenemos toda clase de armas. Dígame, solamente, ¿qué maldito tipo de armas quiere? Necesitamos un tipo de arma que sea muy eficaz de cerca, que destroce el cuerpo. 2 escopetas de repetición serían lo ideal, sugerí. ¿Puedo entregarles 2 Ithacas esta misma tarde? ¿Qué más? Pues municiones para las escopetas y... ¿es posible conseguir también armas de puño? Me daba cuenta que carecía de entrenamiento militar como para solicitar las cosas con claridad. Tío Kurt, que era especialista en el tema, permanecía callado para no llamar la atención sobre sus conocimientos. ¿Armas de puño? Hay cientos de armas de puño a su disposición, pero si me permite intervenir con mi experiencia en este asunto, me parece que lo mejor será que me explique qué piensan hacer y me deja a mí ocuparme del equipo. No podía, por supuesto, explicarle el plan, pero sí mostrarle algunos detalles generales. Se trata de un operativo comando contra los asesinos. ¿Qué clase de operativo? Una emboscada, definí. Pues entonces no necesitan cualquier arma de puño, sino pistolas ametralladoras. Y también deben llevar granadas de fragmentación. Mire, Siegnagen, le prepararé 2 equipos SWAT adecuados para una operación de ese tipo. ¿Dónde van a operar? ¿Pueden llevar puesto un saco de combate? Sí, creo que sí, respondí. Miré con el rabillo del ojo a tío Kurt y vi que asentía. ¿Qué importancia tiene? Es que los sacos que les voy a prestar tienen todos los bolsillos, argollas y ganchos necesarios, explicó. Llevarán las pistolas ametralladoras, que son muy pequeñas, a pesar de disparar 1000 balas por minuto, en una cartuchera sobaquera, y recurrirán a ella solo en caso de necesidad, puesto que portarán las Ithacas en las manos. Las Ithacas pueden usarse con correa para el hombro o con cartuchera de pierna, mas para el caso le sugiero la correa. Tienen capacidad de 8 cartuchos, lo que les confiere un poder de fuego infernal. Con una sola carga les debería alcanzar para una emboscada, pero si deben sostener un tiroteo, encontrarán más cartuchos en la chaqueta. Igualmente, en otros bolsillos estarán los cargadores de repuesto para las pistolas ametralladoras y en el cinturón las 10 granadas de fragmentación. Por las dudas que se vean obligados a demoler algo, les proveeré también de 2 panes de trótil con detonador electrónico a cada uno, los que irán igualmente sujetos en la chaqueta. El equipo se los completaré con 2 cuchillos de monte, cuya vaina está cosida en la parte interior de la chaqueta. ¿Conforme, doctor Siegnagen? ¿Cuándo me podrá entregar semejante equipo? Pregunté admirado. Esta misma tarde. Ahora, deme el nombre del contacto. Capitán Diego Fernández. En 1978 estaba destinado en Tucumán. Él no me conoce y seguramente no sabe lo que le ocurrió a Belicena Vilca hace 3 meses. No se negará a hablar con usted cuando sepa que estamos tratando de proteger a su camarada.
Fin del capítulo 9.